Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la octava semana ya de sesión de clase, ¿no? Correspondiente al curso de razonamiento verbal. En este caso, pues, para segundo grado de educación secundaria. El día de hoy, jóvenes, vamos a aprender, ¿no? Las series verbales. ¿En qué consisten las series verbales o cuál va a ser nuestros objetivos para poder dominar el tema de series verbales? El primer objetivo, jóvenes, va a ser desarrollar la capacidad de relacionar la secuencia de términos. Nosotros no hemos vivido, profesor, relacionando cosas. El hombre siempre, antes de poder crear, en todo caso, su lenguaje, ¿no? Ha empezado a relacionar cosas. Por ejemplo, ¿no? El hombre cuando miraba una nube negra, ya le daba un significado a esa nube negra. ¿Qué cree que significase todo eso? Profesor, una nube negra significaba en todo caso que iba a llover. Entonces ya le estaban dando una relación, profesor. Entonces, ¿no? En este caso, series verbales, vamos a darle una relación, ¿no? A un conjunto o a un campo semántico o a una misma familia de palabras. Entonces, jóvenes, ustedes, ¿no? Ya saben ya que es una familia de palabras. Entonces, profesor, en campo semántico o la familia de palabras es un grupo de palabras que tienen cosas en común o semas en común. Las semas en común pueden ser características, cualidades o cualquier cosa que pueda resaltar de un grupo o un conjunto. Por ejemplo, profesor, yo tengo fútbol, básquetbol. ¿Qué en común tienen todos ellos? Profesor, lo común que tienen todos ellos es pues que son deportes. ¿Y cuál es el campo semántico de fútbol, básquet y vóley? El deporte. Entonces es la cualidad o la característica que se comparte en común. Otro objetivo que vamos a tener, jóvenes, va a ser pues identificar la relación semántica y lógica entre los términos propuestos. Entonces, vamos a tener la relación semántica. Cuando hablo de semántica, estamos hablando de significado. Y cuando hablamos de lógica, tiene que tener un sentido coherente, un sentido lógico y coherente. En todo caso, jóvenes, vamos a identificar una relación que tenga o que comparte un mismo campo semántico y además nos vamos a ver la lógica que puede seguir ese campo semántico. Y además, jóvenes, otro objetivo fundamental que tenemos para poder aprender series verbales es incrementar el bajaje lexical, ¿no? Bajaje lexical mediante la resolución de los ejercicios. Entonces vamos a aumentar el basaje lexical mediante las soluciones de los ejercicios que vamos a hacer pues en la plataforma Zoom. Entonces, profesor, el tema del día de hoy es series verbales. Siempre hay una secuencia. El hombre naturalmente ha vivido en una secuencia, en una serie. Profesor, nada está en estático, siempre va a estar en una secuencia. Por ejemplo, el hombre va a nacer, ¿no? Va a crecer, profesor, se va a reproducir y va a morir. Una secuencia natural que tiene el hombre. Entonces, profesor, esas secuencias, no, o esas series van a estar en todos sitios, en todos lados, en la cual vamos a agrupar, ¿no? Por el campo semántico o por las características o cualidades que estas palabras comparten. ¿De jóvenes? Entonces, esta más o menos va a ser serie verbales. Entonces, profesor, veamos la etimología. Pues serie verbales viene pues del latín, ¿no? Series, ya jóvenes, que en este caso significa, ¿no? Y verbalis. Entonces, profesor, ahí está. Series y verbales. En una cosa, jóvenes, de series va a significar conjunto que suceden unas a otras que están relacionadas entre sí. Entonces, profesor, serie va a ser un conjunto de cosas que va a ir una tras otra, pero todos van a compartir unas características o unas cualidades en común, o algo en común, o va a tener algo en común. A eso se le llama una familia lexical o una familia de palabras o un mismo campo semántico. Entonces, profesor, por ejemplo, yo puedo decir rosa, tulipán, margarita. ¿Qué tendrán en común todos estos? Profesor, que son especies de un género. ¿Y cuál es el género? Profesor, en, en esta ocasión, pues, profesor, sería una planta. Ahí está, una flor, ¿no? Más específico. Entonces, en lo general, flor, tulipán, rosa, clavel, ¿no? Y ese sería lo específico. Entonces, ahí está. ¿Son un conjunto de cosas? Sí.
un conjunto de cosas que suceden una tras otras y que se están relacionadas entre sí. ¿Y qué relación tienen? Que son flores. Y verbalis, jóvenes, en todo caso, pues, verbalis viene del latín, ¿no, profesor? ¿Qué significa o qué es un adjetivo que se refiere a la palabra o se sirve de ella, memoria verbal o expresión verbal? O sea, profesor, verbalis es una palabra, simplemente, que se hace o estipula solo de palabra y no por escrito. Profesor, es de contrato verbal. Ahí está. Perteneciente o relativo también podemos decir al verbo. El profesor, serie verbal. Ahí está. Entonces, profesor, la serie verbal va a ser un conjunto de cosas, una que une una tras otras, ¿no? Una tras otras, que están relacionadas en el mismo campo semántico. Ahí está, profesor, ¿no? A esa pues decimos que es una serie verbal. Ahí está. Conjunto de cosas que están una tras otras, que están relacionadas entre sí, que comparten el mismo campo semántico, que comparten en todo caso, ¿no?, las familias de palabras. Jóvenes, ahí está. Profesor, entonces, definición en todo caso para las series verbales. Ustedes que están en segundo grado de educación secundaria, vamos a ver que estos ejercicios de series verbales, jóvenes, consisten en continuar una secuencia de palabras relacionadas por alguna característica similar o igual. Entonces, la base de solución para estos ejercicios es delimitar los campos semánticos. Ahí está. Entonces, profesor, los ejercicios, ¿no? Son, pues, son un conjunto de palabras que guardan relación entre sí, jóvenes, que están relacionadas, ya que éstas comprenden desde un mismo campo semántico, ¿no? Entonces, profesor, ¿no? Es muy importante trabajar, jóvenes, relacionando términos de manera independiente, a través de sucesión lógica, las cuales siguen un razonamiento similar al de las analogías, pues. ¿Ya? Entonces, profesor, por ejemplo, yo tengo llama, yo tengo guanaco, yo tengo alpaca. Profesor, ¿qué en común tendrán todos estos animales? En primer lugar, profesor, yo puedo decir que son auquenios. Viven en las alturas y producen, ¿qué producen? Lana. Entonces, ¿tienen algo en común? ¿Comparten, profesor, características similares o iguales? ¿Comparten el mismo campo semántico? Sí, comparten el mismo campo semántico. Entonces, guiándome de ese campo semántico, ¿no?, que son auquénidos, punto número uno, tienen lana, son cuadrúpedos también puedo decir, viven en las alturas, en la sierra. Entonces, ¿qué puede seguir o cuál será su secuencia? Son auquénidos. ¿Y cuál será su secuencia? Tengo que buscar una secuencia o una serie, ¿no?, que está relacionada al resto, que está relacionada, profesor, que sea auquénido, que viva en las alturas y en todo caso que produzca lana. ¿Cuál sería? En todo caso, profesor, sería una vicuña. Ahí está. Entonces, comparte no características similares o iguales. Además de eso, profesor, relacionan, están relacionados dentro de un mismo campo semántico. A ese se le dice series verbales. Vamos a continuar, que continúa de acuerdo a la lógica o al campo semántico que nos brinda los ejercicios. ¿Mejones? Entonces, ¿está fácil? Está muy fácil. Vamos a ver, pues, ¿no?, la clasificación de las series verbales. Claro, se clasifican las series verbales. Van a tener una clasificación las series verbales. Entonces, ¿cuál va a ser la clasificación en todo caso de las series verbales? Vamos a tener por un lado, ¿no? Se clasifican en dos, semántica y lógica. Por un lado vamos a tener la semántica, ¿ya, jóvenes? Cuando hablamos de semántica estamos hablando de qué? De significado. Semas es significado, ¿ya, jóvenes? Entonces cuando hablamos de semántica estamos hablando de su significado. Y vamos a encontrar dos, lo que conocemos nosotros, sinónimos y antónimos. Profesor, la serie verbal es de sinonimia. Es la relación que existe en relación de semejanza que existe en la serie. Acá, profesor, dice relación, relación, a ver, relación de semejanza. Entonces, profesor, hemos dicho que un sinónimo ya son palabras
que comparten o tienen similares o iguales significados. Los jóvenes, entonces ahí está, son palabras que tienen igual o similar significado. Entonces, cuando hablamos de sinonimia y en series verbales, vamos a continuar o vamos a seguir, ¿no?, una secuencia, jóvenes, de sinónimos. En todo caso, una serie de sinónimos. Por ejemplo, profesor, me va a dar afligido, acongojado, angustiado. ¿Qué será afligido, acongojado, angustiado? Afligido, acongojado, angustiado, jóvenes, va a significar triste. Ahí está, afligido. Miramos preocupado o no. Triste. Acongojado es alguien que está llorando, está penando. Angustiado, alguien desesperado, alguien preocupado con una suma tristeza. Y profesor, ¿son sinónimos? Sí, comparten el mismo significado. Ustedes han visto que sí comparte un verdadero significado. ¿Ya? Y profesor, la serie verbal que seguiría sería melancólico. ¿Por qué? Porque comparten el mismo campo semántico. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, profesor, una relación de semejanza que existe en una serie. Entonces, al ejemplo anterior que hemos visto, ¿no? Comparten jóvenes un conjunto, ¿no?, de características o cualidades. Además, están dentro de un mismo campo semántico. Ahí está, profesor, sinónimo. Otro ejemplo que podemos tener es flaco, escuálido, esquelético. Entonces, profesor, cuando hablamos de flaco, es una característica, un adjetivo, ¿no?, de una persona delgada. Escuálido también. Esquelético también, profesor, es una persona estrecho, delgada. Famélico tiene que ser su sinónimo de flaco, escuálido y esquelético. Entonces, profesor, famélico también pues va a significar una persona que es delgada. Entonces, ¿qué relación tienen? Que todos son delgados, ¿no? Que todos nos dan el mismo significado o que están dentro de un mismo campo semántico. Ahí está, ¿no? Eh, Clasificación semántica por sinonimia en este caso. Pues ahí está, afligido, acongojado, angustiado, melancólico, flaco, escuálido, esquelético, famélico. El profesor de sinónimo. Además de sinonimia, vamos a tener pues clasificación por antonimia o antónimo. ¿En qué consiste eso? Es la relación contraria que se representa en el ejercicio. Relación contraria. ¿En qué consiste la relación contraria? Ejemplo, jóvenes, aquí nos vamos a tener tres secuencias de sinónimos, ¿ya? Tres secuencias de sinónimos y por último, ¿no? Su relación al final tiene que ser un antónimo. Tres secuencias de sinónimos y al final su relación tiene que ser antónimo. ¿Qué es, profesor? Lacuaz, lacónico, gárrulo, ¿no? Profesor es una persona habladora, ¿ya, jóvenes? Charlatán, que habla mucho, que no se puede callar. Ahí está, profesor. Locuaz, lacónico, garrulo, que son sinónimos. Las tres primeras secuencias les había dicho, ¿no?, que deben ser sinónimos. Sin embargo, la última secuencia debe ser lo contrario a la relación que se presenta. O sea, todo lo contrario a locuaz, lacónico, garrulo, que son cualidades de una persona habladora. Entonces, profesor, ¿cuál será lo contrario de una persona habladora? Pues va a ser una persona callada. A ese se le conoce como sucinto, una persona callada, ¿no? Una persona que escucha. Ahí está, profesor, sucinto. Entonces, esa es la relación de antónimos, ¿ya, jóvenes? Otro ejemplito más, profesor. Por ejemplo, alegría, congoja, exaltación. Sí, profesor, en este caso, profesor, son sujetos, ¿no? Alegría, congoja, exaltación, ¿no? Que hace mención a algo alegre, algo feliz, profesor, sin preocupación. Ahí está, una persona alegre, una persona congojada y una persona exaltada, profesor. ¿Comparten el mismo campo semántico? Sí, una persona feliz, ¿no? Ahí está, profesor. ¿Y cuál será todo lo contrario a feliz? Como dice, ¿no? Profesor, vamos a manejar todo lo contrario de una relación de sinónimos. La primera serie de sinónimos va a ser con relación. Y el último va a ser todo lo contrario. Entonces, profesor, será melancolía. Ahí está, profesor.
Esa es una serie, ¿no? De antonimia o de antónimos según, ¿no? La clasificación semántica. Pero no solamente vamos a tener la clasificación semántica, en todo caso. Vamos a tener también la clasificación lógica. Por ejemplo, no vamos a tener en la clasificación lógica, jóvenes, el parte todo. Ahí está. ¿En qué consiste el parte todo, profesor? Indica un par de palabras que en la que una señala la parte de la otra o viceversa. O sea, profesor, me van a dar un todo, algo general, y yo tengo que seguir en la serie con su parte. Por ejemplo, yo tengo un salón de clase. Es el todo. ¿Y cuál sería su parte? Una pizarra, por ejemplo. O profesor, yo tengo en todo caso, ¿no? Eh, a ver, un libro, todo. ¿Y cuál sería su parte? Una hoja. Pues ahí está, parte de todo. Entonces, profesor, yo tengo que buscar esa secuencia. Por ejemplo, árbol, rama. Profesor, es igual que analogía, sí. Árbol, ¿no? Va a ser el todo, rama la parte. Entonces, por eso ahí está, árbol es el todo, la rama es la parte. Entonces, profesor, ¿no? Me va a dejar, entonces, dedo es el todo, ¿y cuál será su secuencia? ¿Cuál será la parte? La uña. Ahí está, en eso consiste, jóvenes, parte todo. ¿Ya? Ahí está, profesor. ¿No? Indica en par de palabras que señalan una parte de la otra o viceversa. Árbol es todo, rama es su parte. El dedo es el todo y la uña es su parte. Entonces, la secuencia que manejamos acá es de parte, todo. Además, vamos a tener de conjunto. Es cuando la secuencia indica un colectivo con su respectivo elemento o viceversa. Ojo, es cuando la secuencia indica un colectivo con su respectivo elemento o viceversa. ¿En qué consiste esto, profesor? ¿No? Por ejemplo, tengo Recua, es el colectivo de quién? De mula. Y Piara es el colectivo de quién? De cerro. Recua, profesor, es de mula, como Piara es el colectivo de quién? De cerro. Entonces tengo que seguir, ¿no? La secuencia o una secuencialidad, ¿no? En este caso, profesor, de conjunto o de colectivo en este caso. Recua es el colectivo de mula y Piara es el colectivo de cerdo. Entonces, en todo caso me voy a encontrar con ejercicios tipo así, pues, ¿no? Ahí está, así me van a dar los ejercicios. Esta es la premisa, ¿no? Y me van a dar las alternativas que voy a marcar. Y la respuesta correcta pues sería acá, uña, porque tengo que fijarme. Árbol es el todo, rama es la parte. Entonces, dedo es el todo, entonces su secuencia debe ser una parte. Entonces, de ahí. Acá también tienes que darte cuenta. Recua es el colectivo de mula. Entonces, Piara va a ser el colectivo, entonces, ¿de quién? Entonces tengo que buscar su secuencia. Mejores, hay que tener mucho cuidado con eso. Profesor, aparte vamos a tener de causalidad. Cuando señala relaciones de causa y efecto, jóvenes. Es decir, el factor o un factor que desencadena un evento, hecho o continuación. Por ejemplo, yo tengo profesor, no vamos a guardar una secuencia o una relación de causalidad, de causa-efecto. Por ejemplo, voy a seguir la misma secuencia. Virus, ¿no? Es la causa. ¿Cuál será su efecto? Enfermedad. Profesor, terremoto es la causa. Entonces, ¿cuál será su secuencia? Una, profesor, es la causa, el terremoto, ¿cuál será su consecuencia? ¿Cuál será el efecto, el hecho o continuación o un evento continuado que ocurre después del terremoto? Pánico. Ahí estamos. Virus es a enfermedad, como terremoto es a pánico. Entonces ahí, profesor, está no la secuencia de causalidad. También tengo la secuencia de secuencial, ¿no? Indica secuencia de orden ascendente o descendente. Por ejemplo, profesor, alférez, teniente. Es una secuencia de grado en el servicio militar, ¿no? Y también, profesor, capitán. ¿Cuál será su secuencia? Mayor. Ahí está, profesor. Alférez, teniente, capitán, mayor. Entonces también, profesor, va a seguir una secuencia. ¿Ya? Aparte de eso, profesor, vamos a tener de género. Indica un género o especie que es componente a una palabra.
¿Qué quiere decir eso, profesor? Por ejemplo, carnívoro, ya es una cualidad que tiene ¿quién? Profesor, el león. Herbívoro, profesor, va a ser una cualidad que tiene ¿quién? Entonces voy a marcar la premisa de un animal que come hierba. Por ejemplo, el caballo. Carnívoro es el león, como herbívoro es ¿quién? El caballo. Profesor, ¿no? El león es una especie, carnívoro será un género, pues, ¿no? Entonces, por eso hay muchos animales carnívoros. Así como caballo es una especie, como herbívoro sería un género, porque hay muchos animales que comen hierbas. Jóvenes, ahí está de género. Entonces, método de solución que debemos, profesor, saber para poder resolver correctamente, ¿no? Es las series verbales. Identificar la relación principal de las premisas. Por ejemplo, no tengo carnívoro, león. Identificar esa relación. ¿Qué relación hay? Ah, de género. Por ejemplo, yo voy a tener, a ver, eh, carro, llanta. Entonces, ¿qué tipo de género es? Pues no, parte todo. Entonces, ahí está, o todo parte. ¿No? Ahí está. Pues. Entonces, tengo que ver qué tipo de premisa. Si es antonimia, si es sinonimia, causalidad, secuencialidad, ¿no? Etcétera. Establecer el orden de los términos en serie. ¿En qué orden está? A ver, el orden, jóvenes. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser ascendente, descendente, o puede iniciar de izquierda a derecha o derecha a izquierda, o puede estar intercalado. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué serie no está desencadenando esto, qué secuencia o qué orden de secuencialidad está teniendo. Entonces, mucho cuidado. Y por último, establecer una relación secundaria en caso de hallar más de una alternativa. Entonces, ¿qué alternativa debo marcar en todo caso, profesor? ¿No? La relación que más características y cualidades comparte con la premisa. Es la respuesta adecuada. Muy bien, jóvenes, ha sido la clase pues del día de hoy de las series verbales. Así que la práctica estaremos realizando en la plataforma Zoom para poder interactuar y poner su nota respectiva. Nos vemos más rato, que tengan un buen día.